de nuevo la bienvenida también, agradecerles, por supuesto, aceptar la invitación de estos espacios de formación. Mañana hay otro, justo con Eli, el jueves tenemos otro, que se los disfruten y que sea un tiempo también para responder preguntas y para buscar horizontes comunes, que yo creo que el Centro Sofía ha apostado justo por eso, por caminar, sinodalmente hablando, con otros y otras que están en diferentes búsquedas de la vida y bueno, desde nuestro lugar teológico, que es el Evangelio, también responder a muchas inquietudes. Yo hoy quisiera compartir lo que yo diría es un presupuesto, ni siquiera llega a ser tanto como introducción al asunto de la pastoral digital, sino cuáles serían los presupuestos para empezar a hablar de lo que hoy llamamos pastoral digital y tal vez sentar las bases de lo que luego, ¿no? Y es la invitación también para todos y todas, de lo que luego va a ser nuestro itinerario, nuestro curso sobre pastoral digital, justamente donde profundizaremos en diversos aspectos que hoy solo puedo señalizar como urgentes e importantes. Tal vez, por ejemplo, la inclusión dentro de nuestra reflexión pastoral y teológica de categorías como el marketing religioso, por ejemplo, es una de las búsquedas que hoy estamos haciendo. Si el marketing nos regala unos parámetros o le regala a las empresas unos parámetros para conectar y dialogar con quienes hoy habitan y están conectados e interconectados en lo que hoy llamamos Internet y el mundo digital, hoy desde el punto de vista teológico, religioso y cristiano hablamos de marketing religioso, por ejemplo, y cuáles son las implicaciones de eso. Eso es, por ejemplo, una categoría que habría que incluir también en nuestra reflexión. Otra, por ejemplo, es la discusión que se está dando en este momento entre quienes estamos dentro de estos ambientes y es, ¿hay que hablar de que Internet es un lugar o no? ¿Es un espacio o no? El Papa Francisco y digamos la reflexión cristiana, la reflexión del magisterio, habla justamente cuando se quiere referir a estos espacios de Internet del continente digital. Y se ha utilizado toda la metáfora, ¿no? Del continente digital, necesitamos nuevos misioneros. Yo me he adherido también a esta categoría de continente digital, pero justamente por sus implicaciones geográficas y de lugar y de dar la sensación de que se para lo virtual y lo presencial, es que estamos en la discusión de si conviene llamarlo continente o no. Esa es otra pregunta que responderemos en nuestro curso. Entonces, fíjense que este asunto tiene mucha tela que cortar y yo quisiera justamente para poder avanzar en esos otros temas muchos más profundos e interesantes también, plantear cuáles serían las bases fundamentales para comprender una pastoral digital. Y eso es lo que vamos a charlar hoy. Yo les comparto unas ideas esenciales y luego si tienen preguntas, si quieren charlar y hacer alguna discusión, puntualizar alguna cosa, pues yo encantado también de charlar, que de eso también se tratan estos espacios. Entonces les comparto pantalla y por favor, si me pueden confirmar que se ve, yo entonces estoy tranquilo. ¿Sí? ¿Se Sí, ve? sí. Genial, perfecto. Esta presentación también se las haré llegar para quien quiera luego volver sobre ella y profundizar. Entonces, charlemos este rato que tenemos y que ustedes se han dado la oportunidad también sobre el asunto de la pastoral digital. Y yo aquí, entonces, haría la pregunta, ¿no? ¿Un lugar que habitar? Sería la pregunta que estamos intentando responder. Miren, yo he tenido la oportunidad, como decía Eli, de poder trabajar este tema como un núcleo teológico de mi propia teología y pude charlar con diferentes personas, también a propósito de la situación de pandemia, ¿no? Sobre este asunto. Les puedo decir, en todos los lugares donde yo he estado, desde parroquias, comunidades, desde, por ejemplo, el CELAM, que ya es una institución mucho más organizada, y la pregunta fundamental que se hacen en estos espacios es, ¿cómo anunciar la buena noticia de Jesús en estos espacios? ¿Cómo anunciar la buena noticia de Jesús en el mundo digital? ¿Cómo comunicar el Evangelio de Jesús en Internet? La pregunta por el cómo es una pregunta muy natural, diría yo, de aquellos que tienen una genuina preocupación por este asunto de estar en Internet y de las conexiones en Internet. Sin embargo, creo yo que esa pregunta supone una trampa, la trampa del el comunicar como de inmediato ponerme en disposición de ya yo tengo el mensaje, ya yo tengo lo que quiero comunicar, ya yo tengo un núcleo de contenidos fundamentales y ahora lo único
único que necesito es, en esta nueva realidad, inventarme, ¿no?, nuevas formas para decir lo que ya yo tengo preparado o lo que ya yo sé que tengo que comunicar. Eso es un peligro, porque las dinámicas del continente digital, las dinámicas de Internet son muy distintas. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer no es tanto el cómo, sino el qué. Es decir, ¿qué voy a ofrecer yo? De todo el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿qué es lo que yo quiero proponer desde mi institución o desde mi proyecto particular o desde un par de proyectos conjuntos que se unen para dar un mensaje? ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer en este mundo de Internet donde la cantidad de ofertas es impresionante? Entonces, si yo solo me pregunto por el cómo comunicar, pues voy a encontrar respuestas rápidas, videos, TikToks, Reels, este video corto, video largo, textos, blogs, una página web, etcétera. Pero eso no necesariamente nos asegura que hayamos partido del punto esencial. Y repito, el punto esencial no es tanto el cómo, sino el qué. ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar desde mi cuenta personal, o desde mi cuenta de proyecto, o desde mi podcast, o de mi canal de YouTube? Si partimos de esa pregunta, no vamos a dar por supuesto que el otro, que está del otro lado de la pantalla, entiende lo que yo quiero decir, sino que me voy a preguntar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comunicar y a quién? Uno de los grandes errores, y en eso estamos de acuerdo varios de los que estamos trabajando en estos asuntos de pastoral digital, uno de los principales errores que hemos encontrado en nuestros proyectos y en los proyectos de otros hermanos y hermanas es que, como no se han hecho esta pregunta, siguen repitiendo el mismo mensaje de siempre, solo que ahora más bonito o retocado, si quieres, pero sin haber pasado por el filtro de, oye, ¿no será que los que permanecen hoy, los que están hoy en redes sociales, por ejemplo, son jóvenes que no conocen el mensaje de Jesús, que son de pronto cristianos católicos por herencia familiar, pero que no tienen ni idea de lo que implica seguir a Jesús? ¿No será más bien esa nuestra llamada a evangelizar? ¿No será que estamos cometiendo el error que mencionaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium de hablarle a los de siempre? Es decir, quienes consumen nuestros contenidos y quienes participan en nuestros espacios digitales, ¿no serán acaso los mismos de siempre? ¿Y qué hacemos con el resto de personas? Uno de los puntos que vamos a tocar en nuestro curso va a ser justamente la consulta que hicimos desde el Dicasterio para Comunicaciones del Vaticano en lo que se llamó el Sínodo Digital. Sin idea la sorpresa que nos llevamos cuando les preguntamos a los jóvenes que están en redes, creyentes y no creyentes, sobre qué preguntas tenían. Y cuando uno tenemos la tabla, ¿no?, de las preguntas y de las inquietudes, descubre uno que hay un montón de preguntas que uno ya había dado por supuesto que la gente sabía. Y no, hay muchos que están en búsqueda de un montón de elementos esenciales de la fe cristiana y del seguimiento de Jesús, y nosotros estamos suponiendo que esta gente ya sabe eso. Entonces ya esta gente ya sabe orar, entonces esta gente ya sabe, no sé, contemplar los evangelios, esta gente ya sabe hacer meditación cristiana, o esta gente ya sabe el mensaje central de Jesús de Nazaret, o comprende las bienaventuranzas, o comprende el magisterio social de la iglesia, etcétera. Entonces, casi que nos ha tocado a nosotros mismos, como iglesia, reevangelizarnos en nuestra manera de comprender esto que llamamos pastoral digital. Con esta introducción sobre la pregunta fundamental, no es tanto el cómo, sino el qué, entonces hay que situar nuestra reflexión en el marco de los problemas eclesiológicos que han surgido recientemente en la iglesia. Varios de los temas que hemos estado reflexionando con mi iglesia en términos generales puede ser, por ejemplo, el tema de la renovación estructural de la iglesia, de la curia romana. Tenemos el asunto de la crisis de los abusos sexuales, espirituales y de poder dentro de la iglesia. El asunto que el Papa Francisco lleva adelante sobre los nombramientos dentro de los dicasterios, eh, nombrar mujeres, nombrar laicos, es otro problema eclesiológico que tenemos. El gran tema de la sinodalidad, súper famoso también. Tenemos el tema de cómo tomar decisiones colegiadamente, el tema de los ministerios laicales, el tema de la mujer. O sea, hay un montón de temas eclesiológicos que hoy estamos reflexionando. Pues resulta que uno de los principales temas eclesiológicos que estamos reflexionando hoy es justamente el asunto de cómo ser iglesia dentro de estos contextos. Cómo ser iglesia dentro de estos contextos. Una cosa que pareció muy curiosa dentro del tema de pandemia fue que, como no estamos acostumbrados, como en muchos lugares no se asumió esta pastoral digital con toda la seriedad que requiere, lo que hicimos fue, vino la pandemia y copiamos los contenidos presenciales y ahora solo los pegamos en un contexto virtual. Y no,
eso requiere una reflexión mucho más profunda por las metodologías, las formas, los tiempos, las dinámicas que implican estos asuntos de lo digital. Entonces, cuando digo que es un tema eclesiológico, digo, la iglesia o a la iglesia nos tocó pensar esto. Y quien por ahí estaba un poco tímido en pensar esto y decía, no, es que son las redes sociales, etcétera, el mundo, etcétera, con la pandemia se vio obligado a pensarlo. Oye, ¿cómo así que la parroquia de mi comunidad no tiene una página web donde la gente pueda conocer los horarios de misa? Por ponerles un ejemplo práctico sencillo. Oye, ¿cómo así que mi comunidad no tiene un Instagram, por ejemplo, para anunciar a qué horas van a ser las meditaciones de Pascua, por ejemplo? ¿Cómo la gente se entera de nuestro contenido? ¿Cómo se entera de lo que tenemos para ofrecerle? ¿Cómo así que no hay un, en fin, un montón de preguntas que nos llegaron de golpe a propósito de la pandemia? Pero repito, ya veníamos haciendo esta reflexión antes. En el segundo módulo de nuestro curso vamos a hablar de cómo el magisterio de la iglesia vino pensando también este asunto de la comunicación, cómo ajustó errores en el camino también y cómo hoy está literalmente repensándose de nuevo todo el asunto por las implicaciones que ha traído la pandemia, ¿no? En fin, situar esto dentro de la reflexión teológica, eclesiológica, nos lleva a pensar justamente el tema, el tema del continente digital. Es decir, no es un asunto menor. De hecho, que haya un dicasterio para la comunicación en el Vaticano que haya dicho, oye, estamos hablando de sinodalidad y sinodalidad, pero ¿cómo vamos a hacer sinodalidad en redes sociales? Ya nos indica que esta es una preocupación genuina de la Iglesia. Entonces, hemos pasado de un simple pensar cómo, ¿no? Cómo usar las redes sociales, cómo usar Internet, a preguntarnos cómo ser iglesia. No sé si captan el giro de la pregunta. Hemos dejado de preguntarnos cómo usar las redes sociales porque además, seamos súper sinceros, y esto lo digo desde lo más profundo de mi corazón, para saber usar las redes sociales no se necesita ser cristiano. Para saber usar las redes sociales no se necesita venir a un curso de teología. Muy bien puedes irte a las millones de ofertas de aprender marketing digital, de aprender redacción blog, de aprender edición de video. No están en la iglesia esas ofertas académicas, están en otros espacios. Y si tú quieres aprender el cómo usar las herramientas, pues ahí tienes un montón y muy buenas ofertas para aprender a hacerlo. Entonces, nuestra pregunta no puede ser cómo usar las herramientas, porque no es nuestro campo de experticia, seríamos demasiado soberbios en creer que eso es así. Nuestra pregunta es, indistintamente de cómo usar las herramientas, paso previo, ¿cómo ser iglesia en estos contextos? ¿Este contexto nos pide algo particular a la iglesia? ¿Este contexto le pide a la iglesia una cuestión fundamental? ¿Representa un problema, una pregunta? ¿Qué vamos a hacer con los espacios pastorales nuevos que han surgido a partir de la pandemia? ¿Hay que acabarlos o hay que asumirlos ya como una parte integral de nuestra propuesta pastoral? En fin, está esa pregunta sobre el cómo ser iglesia. Y entonces, Carlos Luna, a quienes les recomiendo a ustedes, si les interesa muchísimo este tema, Carlos Luna tiene varias conferencias en YouTube que pueden revisar. Es el que ha acuñado, digamos, en el mundo hispano el término que les comentaba de marketing religioso. Carlos Luna dice lo siguiente: la verdad es que cuando intentamos llegar a los jóvenes, intentamos pensar en qué canales tenemos que aparecer, pero yo creo que esa no es la clave. La pregunta debería ser, ¿qué voy a ofrecer? ¿Cuál es mi producto? Y luego ya veremos cuál es el canal. Primero hay que darle más creatividad y pensar nuevos productos que puedan consumir los jóvenes. Y aquí hago una salvedad. Tampoco hay que tener miedo a utilizar estas palabras. Producto, creatividad, consumo. Es decir, si nos quejamos, tantas personas se quejan, ¿no? De lo que consumen los jóvenes hoy en redes. ¿Qué vamos a nosotros ofrecer que también pueda ser consumible y que también pueda atraer a los jóvenes? Y ahí aparece, por ejemplo, un tipo de contenido que es el podcast, que ya nos hemos dado cuenta que es uno de los elementos fundamentales de toda estrategia digital que hoy queramos tener en nuestros proyectos pastorales. Bueno, ¿qué podcast atrayentes podríamos hacer? ¿Qué preguntas atrayentes podríamos responder? O mejor dicho, incluso partiendo antes, ¿cuáles son las preguntas de los jóvenes hoy? Incluso podríamos tener la pregunta humilde de, ¿se hacen preguntas sobre la fe? O más en concreto, ¿se hacen preguntas sobre la fe cristiana? ¿Cuáles serían? Si ustedes ponen en Google, recientemente salieron una serie de videos en YouTube de un amigo que se puso a buscar en Google las 10 preguntas
que más se hacen en Google sobre Jesús. E hizo 5 videos respondiéndolas. Puso en Google, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes sobre Jesús? Y uno decía, ¿de verdad esas son las más frecuentes? Y sí, la gente todavía hoy se pregunta, oye, ¿y dónde nació Jesús? Y uno diría, oye, eso es una pregunta que ya debería estar superada. No, hay gente que hoy se pregunta eso, ¿dónde nació Jesús? Y uno dice, mira, ahí hay una pregunta que la gente se está haciendo, ¿cómo la puedo responder? Fíjense ahí, yo estoy dando un producto que puede ser consumido por alguien que se está haciendo una pregunta. No doy por supuesto que ya yo tengo el mensaje y que el mensaje simplemente hay que ponerle cositas bonitas y compartirlo en redes, o una imagen y compartirla en redes. Bueno, esto es un ejemplo justamente de lo que la dinámica digital implicaría para nuestra pastoral digital. Y una segunda pregunta que me parece importante que hay que situar y no simplemente suponer es, ¿qué es Internet? ¿Qué es Internet? ¿Y qué significa que este Internet tenga redes? Entonces, Antonio Spadaro, uno de los grandes expertos en estos temas, en los ambientes digitales desde la iglesia jesuita, tiene un texto que se llama Nativos Digitales y dice lo siguiente. Quisiera pedirle a alguien, por favor, no sé, Diana, de pronto, si quisieras leer lo que tengo en pantalla, por favor. Activa el micrófono, por favor. No te preocupes. Claro, Ahora sí. ya. Perfecto. ¿Qué es Internet y sus redes? Hoy pensamos y hablamos de nuevos medios, es decir, pensamos en un nuevo medio que se suma a los demás. Primero la prensa, luego la fotografía, luego el cine, luego la radio, luego la televisión, luego Internet, como si hubiéramos descubierto otro planeta orbitando el Sol después de Plutón. No es así. Estamos ante algo diferente. Internet no es un medio nuevo junto con otros. Muchas gracias, Diana, muy amable. ¿Qué es lo que está planteando Spadaro aquí como pregunta y como problema? Que de inmediato la iglesia asumió que este era un medio más y que bastaba con saber cómo funcionaba y listo. Hacemos lo mismo que en la televisión, hacemos lo mismo que en los periódicos. Pero se nos olvidó, y de hecho hay un texto que analiza y compara esto. Se nos olvidó, por ejemplo, que a diferencia de la televisión, en YouTube puedes comentar. Que a diferencia de la televisión, en Netflix puedes escoger lo que quieres ver. Que a diferencia de la televisión, en estas plataformas de streaming, tú puedes decidir qué hacen los personajes. Que a diferencia de la televisión, puedes compartir lo que estás viendo. Que a diferencia, y así, te vas viendo. ¿Sí? O sea, esto tiene otra forma incluso de interacción entre lo que estás consumiendo y quién lo consume. Y entonces uno dice, ¿no será que hemos caído en el pecado de solo transmitir mensajes y no provocar conversación, preguntas, etcétera, etcétera? Justo a esto le apunta Antonio Spadaro. Creímos que Internet se sumaba más a la larga historia de medios de comunicación y no solo es un medio de comunicación, es un medio de interacción, es un medio de diálogo, es un medio de discusión e incluso hoy estamos viendo una cuestión horrible que es un medio también de guerra, de conflicto, ¿sí? Uno se mete a Twitter y diría un filósofo, ese es el infierno nuevo. Es decir, la gente peleándose unos con otros y luego vas al perfil y ponen Dios es amor. Bueno, ya está. Tú dices, bueno, de cristiano esto no tiene mucho, pero bueno, ese es uno de los problemas que hoy estamos teniendo también como iglesia y como personas que estamos pensando en el asunto. Entonces, no estamos hablando solo de un medio de comunicación, sino de una experiencia. Es más, estuve recientemente en Europa y charlando con una amiga, íbamos a ir a una exposición de arte y charlando con una amiga le decía, oye, este tipo de ofertas está muy de moda por acá. Y me dijo, sí. ¿Qué era la experiencia? Una experiencia de inmersión. Entonces no era ya solamente ir al museo, sino que era una experiencia y te lo venden como eso, ¿no? Es una experiencia de inmersión. Entonces, cuando entras, no solamente es ver la obra, sino que te ponen unas gafas para que entonces tú puedas, no sé qué, mirar el mundo, no sé qué. O sea, ya no es simplemente estar en la distancia que procuraban los medios anteriores, el periódico, la fotografía o la televisión, sino que ahora que hablamos del mundo digital y de los componentes digitales de la cultura, también estamos hablando de yo como usuario me meto en la experiencia, formo parte, se me pregunta, yo también interactúo, también puedo decir sí, no, puedo decir like o dislike, puedo decir comento o no comento, puedo decir comparto o no comparto. Y uno dice, Dios,
hemos perdido del horizonte y de la reflexión, que eso también es crucial si es que queremos anunciar la buena noticia de Jesús. ¿Cómo integro al otro? ¿Cómo al otro lo hago parte de la experiencia? Es más, ni siquiera es raro para el cristianismo, porque desde el principio dijimos que el cristianismo era la experiencia de, ahorita que estamos en Pascua, ¿no? Experimentar al resucitado, experimentar el evangelio. Para nosotros no debería ser extraño, pero curiosamente son las palabras que hemos olvidado en nuestra reflexión sobre este asunto, ¿no? Entonces, dice Antonio Espadaro, Internet es ante todo una experiencia. Mientras razonemos en términos instrumentales, no entenderemos nada sobre la red y su significado. Internet es, por lo tanto, un espacio de experiencia que se está convirtiendo en una parte integrante, en forma fluida de la vida cotidiana. Es un nuevo contexto existencial. Yo no sé si hasta aquí van conmigo, pero fíjense que esto nos gira la mesa, porque lo que inmediatamente hicimos nosotros fue, ¿cómo hay que usarlas? Yo me acuerdo, unas monjitas muy bellas en Venezuela, Marco, ¿cómo usar Instagram? Yo, espérense, mis queridas hermanas, primero piensen esto. Esto es un contexto existencial. A las personas a las que ustedes quieren hablar, capaz que ni tienen ni idea qué significa vocación, y si le pones religiosa, menos. ¿Por qué no mejor preguntarse por el contexto existencial de estas personas? ¿Quiénes son? Primero entrar en diálogo con ellas o ellos para saber quiénes son, qué buscan, y luego poder hacer una oferta eh, bella, profundamente cristiana de lo que significa optar por la vocación religiosa. Entonces esto cambia un poco, diríamos, el asunto epistemológico lo cambia y el punto de partida no termina siendo cómo usar las herramientas, porque repito, yo no soy el más experto sobre cómo usar Instagram, hay mucha gente experta, pero lo que yo sí sé es, espérate, es que estamos hablando del Evangelio de Jesús, estamos hablando de experiencia, estamos hablando de encuentro con personas, estamos hablando de encuentro con personas muy diversas y con personas que en redes están acostumbradas a decirte, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Aquí hay una reflexión también bien interesante que se hizo en el tiempo de pandemia. A diferencia de nuestro espacio litúrgico, en Internet una persona sería capaz de decir, oye, no estoy de acuerdo con eso que está diciendo el padre en la homilía. Y eso ya cambia la dinámica. Es otra forma de disponernos a nosotros mismos también dentro de las redes. Entonces, esta experiencia, diría Benedicto XVI, es una experiencia que no es, ojo con esto, me parece bello, no es un mundo paralelo, ni tampoco puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchas personas, especialmente de los más jóvenes. Y entonces yo me encuentro con personas también muy interesadas y preocupadas por el asunto de los jóvenes, pero los están buscando donde no están. Están casi igual que las mujeres y los hombres al final de la vida de Jesús, que van a buscar entre los muertos al que está vivo. ¿Sí? Entonces buscan a los jóvenes en los espacios donde los jóvenes hoy no están. Están acá. Bueno, y acá cómo podemos entrar en diálogo con ellos. Incluso nos implica cambiar una disposición de movimiento, ¿no? ¿Dónde estamos buscando hoy a la gente? Tal vez no están donde nosotros creemos que están. Benedicto ya tenía esta intuición hace unos años, cuando esto todavía no estaba tan en auge como hoy, que forma parte integral. Entonces hay gente que cree que los que estamos en el mundo digital o que estamos apostando por la pastoral digital estamos como en una cuestión virtual, casi como falsa. Como no, después se apaga el computador y está la vida real. No, hoy eso está súper conectadísimo. No hay forma de separarlo ya. Con la pandemia nos dimos cuenta todavía más de eso. Hay gente que hoy hace mercado por su aplicación móvil o hace mercado en la aplicación móvil un día y el otro día va al mercado. O sea, están confluyendo ambas realidades. Por eso no es un mundo paralelo, ni tampoco un mundo puramente virtual, sino que forma parte de la vida cotidiana. Y cuando yo pienso que forma parte de la vida cotidiana, entonces también me pregunto, ¿qué contenidos, qué oferta puedo hacer yo desde la fe en Jesús que acompaña a la gente en su cotidianidad, por ejemplo? Una de las mejores ofertas que yo he visto desde el mundo cristiano es, por ejemplo, la oferta de Rezando Voy. El producto Rezando Voy, que es un podcast de audio de 15 minutos diarios para que la gente que quiera orar mientras va de camino a su trabajo, mientras va en el metro, en el autobús, es una respuesta que acompaña a la gente en la cotidianidad. Y lo digo yo porque yo también hago oración con Rezando Voy. Entonces digo, ¿qué otras formas de acompañar a las personas en lo cotidiano podríamos tener? ¿Qué otros productos podríamos hacer? ¿Qué otras ofertas? Porque si este mundo digital, si este entorno digital no es
el entorno que la gente tiene al principio de su día o al final, sino que atraviesa todo el tiempo, ¿sí? El único momento en que tal vez se desconecten es cuando se acuestan a dormir, si es que no ponen el Alexa con reproducción de Spotify aleatorio, ¿sí? ¿Cómo puedo acompañarlos y sostenerlos desde el mensaje de Jesús en lo cotidiano? Ahí, ahí van surgiendo preguntas y ojalá vayamos encontrando respuestas. El Papa Francisco en la Christus Vivit, en esta reflexión que hizo después del Sínodo de los Jóvenes, tiene una intuición que me parece válida tener en el centro de nuestra reflexión y que también intentaremos en nuestro curso profundizar, ¿no? Internet no solo es entonces una experiencia, sino, según Francisco, una cultura o un generador de cultura. Como lo digital se ha venido imponiendo poco a poco, ha venido, sin lugar a dudas, ha venido modificando nuestro lenguaje, nuestra mentalidad y nuestra jerarquía de valores. Hoy se valora más que tengas una noticia primero que todos, lo que implica que seas más rápido que los demás, si no digas, ¿sí? Así no des detalles, así no digas la verdad siquiera, sino por poner la noticia, no importa, eso tiene que salir primero que los demás. Entonces se valora, por ejemplo, más la rapidez que la calma, la pausa, la mesura, el pensar y repensar las cosas. Hoy se valora más en los contenidos o los textos cortos, ¿no? Como Twitter vino a cambiar esa realidad de textos larguísimos, ahora Twitter te dice, no, mira, son tantos caracteres. Entonces, ¿qué se valora más? Se valora más que puedas decir tu idea en una oración, en un par de oraciones siquiera, no en un post enorme, largo, por ejemplo, ¿no? Vino TikTok y nos vino a decir que los contenidos que se consumen hoy es contenidos de video graciosos, por ejemplo, y que sean cortos. Pero curiosamente, aquí un paréntesis, TikTok empezó con videos de 30 segundos. Hoy te van por videos de 3 minutos. Casi que la misma plataforma dijo, espérate, vamos a ver si también les interesan videos más largos. Por ahora podemos decir que, que los minutos máximos que acepta una persona para ver un video es de 3 minutos. Hasta ahí. ¿Sí? En podcast sí dura más, 1 hora, y hay gente que escucha podcast de 2 horas sin problema, por lo que implica entonces solamente estar escuchando. Entonces fíjense también cómo creímos al principio que todo era solamente cosas de 30 segundos, de 60 segundos, y hoy las plataformas nos van diciendo, no, por ahora hasta 3 minutos nuestros usuarios consumen sin problema los videos. Bueno, también la propia plataforma y las plataformas han venido y un poco a mostrarnos también esta realidad, cómo se va adaptando. Entonces, en la Christus Viving, en el numeral 86, Francisco dice lo siguiente: se vive en una cultura ampliamente digitalizada que afecta de modo muy profundo, atención, la noción del tiempo y del espacio. Por supuesto, estamos conectados nosotros aquí, yo estoy en Bogotá, ustedes en su casa en Puerto Rico, en otro lugar del mundo, o tal vez incluso aquí mismo en Bogotá, pero en otra zona de Bogotá, en fin, la noción de tiempo y espacio cambia. La percepción de uno mismo, claro, la cantidad de personas y de jóvenes, sobre todo, que hoy están viviendo una cuestión muy compleja, psicológicamente hablando, de cómo se autoperciben a propósito de cuántos seguidores tienen, de cuántos likes tienen. Yo digo, uff, tendríamos que haber hecho una oferta desde el cristianismo para acompañar a las personas que están viviendo cuestiones muy serias, o sea, ansiedad, depresión, porque nadie los sigue, o porque lo sigue mucha gente, o porque lo siguen pocas. Hasta la percepción de uno mismo también va cambiando a propósito de esto. ¿Por qué? Porque ahora tienes una ventana donde la gente puede decirte cosas sobre ti, por lo que ven de ti, por lo que consumen de ti. La percepción de los demás, también. La percepción del mundo. Dependiendo de qué medio de comunicación, ¿no?, consumas, vas a saber si el conflicto de tal lugar va por aquí o va por allá. También, dependiendo de lo que consumas, también dentro de los que estamos en la iglesia podrás pensar que, no sé, las reformas del Papa Francisco son una cuestión del maligno o son buena noticia de Jesús. O sea, depende también de a quién sigues y de qué contenidos consumes, ¿sí? El modo de comunicar, el modo de aprender, el modo de informarse y el modo de entrar en relación con los demás. Ya con esta frasecita del número 86, nos daría para sentarnos a pensar juntos, bueno, ¿cómo sería una pastoral digital con estas preguntas planteadas? Porque si, por ejemplo, gracias a los medios digitales, las personas están aprendiendo de forma distinta, no podemos pretender que para dar catequesis en redes sociales hay que copiar lo que hacemos en nuestras parroquias. Sería un error garrafal, porque aquí la gente aprende de otra manera, interactúa de otra manera, se relaciona de otra manera. Entonces, fíjense que
situar esto en nuestra reflexión antes de pensar en cómo usar las herramientas a mí me parece fundamental, para situarnos más bien por dónde podría ir nuestra reflexión. Y entonces, Monseñor Fabio Favene nos recuerda una cuestión que a mí me parece bella también. Es el mismo espíritu el que da lugar a la diversidad, incluso la diversidad ministerial, para el servicio de la Iglesia encarnada en cada continente, en cada lugar y en cada cultura, según las necesidades de estas comunidades eclesiales. Uno de los aspectos que hoy se están reflexionando a nivel de teología sobre esto es, ¿será que necesitaremos una ministerialidad digital? O sea, personas encargadas, así como los catequistas en sus parroquias, encargadas de dedicar su vida y su servicio a esto. Por ahora no es nada oficial, pero sí les puedo decir que lo que el Dicasterio para la Comunicación ha venido haciendo ha sido recopilar quiénes son los que están en redes y quiénes se lo han tomado en serio para decir, estos son los ministros de lo digital, o sea, estos son los que de verdad se están tomando en serio el asunto, de los que están anunciando, a veces así como gratuitamente, como pues porque les nació del corazón, pero están haciendo una labor en nombre de la iglesia sin saberlo, ¿sí? Ya ha entrado en diálogo el dicasterio con estos jóvenes, sobre todo hombres y mujeres, los ha llamado influencers también, que es otra forma de llamarlos, que están ahí, que están haciendo contenido, que tienen comunidades enormes de gente de 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 personas, y la iglesia nunca se había puesto a pensar que ellos estaban haciendo una labor evangelizadora crucial en nombre de la iglesia y que no les habían dado su lugar específico dentro de la diversidad de ministerios. Fíjense que esto, repito, también lleva y conlleva una reflexión eclesiológica. Lo que hacen los jóvenes hoy en redes sociales, sobre todo, lo que hacen muchos proyectos, sobre todo hoy en continente digital, es ministerialidad, es hablar en nombre de la iglesia. Y por eso hay que integrar eso dentro de las opciones también. La gente se pregunta hoy, ¿cómo atraer jóvenes a la iglesia? ¿No será que podría ser una posibilidad nombrarlos a ellos también, acompañarlos a ser ministros digitales que anuncien el evangelio, ya que esto les corre por las venas? Yo soy joven, pero a mis sobrinas esto les parece todavía más normal y natural. ¿Y no será que un trabajo, un servicio de la iglesia para aquellos que de pronto no se sientan tan cercanos a esta realidad, será acompañar y formar a estos jóvenes para que luego estos jóvenes vayan a anunciar en el espacio que les parece tan natural, Twitch, TikTok, Instagram, etcétera? Bueno, ahí también hay una tarea que podríamos ir revisando como iglesia. Entonces, una cuestión que a mí me ha parecido crucial, y con esto voy terminando para que nos escuchemos, es la pregunta situacional, ¿no? Que nos llegó cuando vino la pandemia. Sin embargo, y esto lo he repetido yo hasta la saciedad, muchos y muchas personas abandonaron la tarea después que se acabó oficialmente la pandemia, olvidando que esta realidad de lo digital, que esta pastoral digital que apenas se está pensando, que en muchos lugares ha empezado así más o menos, con mucha fuerza, en otros lugares poco a poco, estaba antes, estuvo durante y se va a mantener después de la pandemia. Antonio Espadaro entonces nos dice eso. Diana, ¿puedes volver a leerlo, por favor? Ya. Este valor humano, antes, durante, después de la pandemia. Este valor humano forma parte de nuestra experiencia porque actualmente nosotros, en cierto modo, estamos ya en la red. Parte de nuestra vida se encuentra ya ahí. Nos hemos dado cuenta de que existimos también en la red. Una parte de nuestra vida es digital. Por consiguiente, una parte también de nuestra vida de fe es digital. Vive en el ambiente digital. Antonio Spadaro. Muy bien, gracias, Diana. Para mí el ejemplo más icónico de esto es el grupo de mi familia, donde todos los días un tío pone el evangelio del día y un audio de un padrecito de no sé dónde. Y me he encontrado con mi madre, que no es muy creyente, enterada del evangelio del día. Por eso, porque de otro modo, mira, ni sabe ni idea. ¿Sí? Y así mi abuela, y así mis primos, en fin, lo que digo, o sea, creemos que no, pero sí, ya estamos en red. ¿Sí? Cuando mi abuela tuvo su primer celular y abrió WhatsApp por primera vez, yo dije, ya llegó mi abuela a la era digital, aunque ella no tenga ni idea. Ya su fe va a empezar a ser digital, aunque ella no tenga ni idea. Y así me pide
A veces me pide que le mande yo audios o que le mande videos de reflexión. A veces cuando ve mis estados que estoy dando una charla me dice, yo quiero escucharla, mándamela después. O sea, ya ella. Y eso que tú dirías, no, ya los abuelos, no, también los abuelos hoy empiezan a vivir su fe en digital, aunque ellos no tramiten eso de esa forma, ¿no? Y así muchos, mi madre, mis primos, en fin, les cuento esta realidad cercana de mi familia, pero así ha pasado en muchas otras, con muchas otras personas, ¿no? Han empezado a vivir su fe en digital, aunque no lo sepan, o aunque no lo nombren de esa forma. Entonces, este asunto hay que tomárselo lo suficientemente en serio para poder hacer una reflexión profunda sobre lo que significaría hoy evangelizar en redes sociales. De aquí solo me quiero centrar en esto que ha puntualizado Benedicto XVI. El desarrollo de las redes sociales es muy ambicioso. Las personas pretenden no solo construir relaciones y encontrar amistad, así empezó Facebook, obtener respuestas para sus preguntas, así empezó muchísimas de las redes que hoy tenemos, obtener respuestas para sus preguntas, divertirse, sino también sentirse estimulados intelectualmente y compartir competencias y conocimientos. LinkedIn. De esta forma, los networks se van convirtiendo en parte del tejido mismo de la sociedad, ya que se unen a las personas sobre la base de estas necesidades fundamentales. Las redes sociales están, por lo tanto, alimentadas por unas aspiraciones que tienen sus raíces en el corazón del hombre. Hay personas que interactúan todo el tiempo en redes sociales desde sus búsquedas profundas del corazón. Y yo digo, ¿no es el Evangelio una respuesta a las preguntas profundas del corazón? Entonces, repito, el paso es previo. Esperen un momento, pensemos esto bien. Dependiendo de cómo pensemos Internet, de cómo nombremos Internet, de cómo pensemos las redes sociales, así también va yendo nuestra reflexión y nuestra propuesta desde el Evangelio. Repito, Benito dice esto y no existían la cantidad de cosas que existen hoy, pero ya nos va dando una pista. Esto forma parte del tejido social. La gente no está aquí solo para ser amigos, no solo está aquí para divertirse, no solo está aquí para preguntarse cosas, sino también para responder preguntas existenciales. Por eso esta nueva pastoral no se construye simplemente bombardeando de mensajes religiosos, sino que pide de nosotros que estemos allí con paciencia para responder a las preguntas y dudas que se hacen los seres humanos hoy. En el fondo, partimos de ahí. Y por eso, les decía, la primera pregunta no es cómo, sino qué voy a ofrecer yo. Y para saber qué voy a ofrecer, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿y a quién les voy a hablar yo? ¿Ellos qué se preguntan? ¿Qué están buscando? Para yo poder generar una oferta que responda. Repito, la gran tentación que hemos tenido nosotros como iglesia desde que empezamos a hacer pastoral digital es que nos seguimos hablando a los mismos. A los mismos. Y ejemplos hay un montón. Nos seguimos hablando a los que ya están dentro de la iglesia porque ahora tienen Instagram. Y yo digo, no, evangelizar en la red implicaría hablarle a los que no están aquí dentro, a los que nunca han escuchado el Evangelio de Jesús, a los que son cristianos católicos por tradición o por herencia, a los que son cristianos seguidores de Jesús porque su abuelito o su abuelita están aquí, a los que nunca han escuchado las palabras de Jesús. Por eso digo, me pareció muy curioso este amigo que hizo la búsqueda de cuáles son las 10 preguntas, ¿no?, que más frecuentes se le hace a Google sobre Jesús. Y dije, qué buena idea, qué buena idea. Claro, yo suponiendo que esta gente ya sabe eso, porque pues es un personaje famoso y no, todavía hay gente hoy que se pregunta dónde nació Jesús. Bueno, eso es un ejemplo. En fin, yo creo que ahí están sentadas las bases de lo que llamaríamos hoy un nuevo estilo de pastoral que trae a colación el asunto de condividir el evangelio, es decir, hacer partícipe al otro de mi propia experiencia sin que yo me salga de la experiencia, ¿sí? Sentarnos juntos, dialogar, compartir preguntas comunes, entender que hoy en la red se considera válido solamente aquello en lo que yo puedo participar, en lo que yo me puedo involucrar. Toda la red está construida desde esa base de yo me involucro con lo que consumo. Puedo dejar un comentario abajo en la pregunta, en la noticia del periódico, puedo compartirla, en Facebook puedo comentar también, puedo darle like, dislike, ¿sí? En Instagram no solo puedo subir la foto, sino que también puedo
dejar una pregunta, puedo reaccionar a las fotos de los demás. Todo el tiempo estoy involucrándome. Y la red social fuera simplemente revisar contenido, sería un nuevo medio de comunicación, pero fíjense que trae de por sí la interacción. Aquí en Zoom y en tantas otras plataformas se ha venido dando ese camino de el otro puede participar, el otro puede dar su opinión, se involucra en la experiencia de aquello que estamos compartiendo.